Bueno, momento de nuestra segunda entrevista. En esta segunda emisión de Noticias 7 le damos la bienvenida a Fidel Márquez, rector de la Universidad de Cotexi, quien se encuentra en los estudios de la ciudad de Quito. Fidel Márquez, buenos días, perdón, desde la ciudad de Guayaquil, tienes razón, Byron. Bienvenido, Fidel. Buenos días, Carlos. Bueno, un gusto tenerte luego un tiempo. Podemos recuperar ya la entrevista vía microondas. Hagamos una evaluación de este primer trimestre en lo que tiene que ver con la economía ecuatoriana. ¿Qué ha caracterizado este primer trimestre en la economía y cuáles son los puntos débiles que habría que corregir, Fidel Márquez? Sí, Carlos, mira, se evidencia en primer lugar lo que se venía planteando ya del último trimestre o los dos últimos trimestres del año pasado, en una economía donde tenemos un problema eminentemente de liquidez. Y además de eso, una economía donde se necesita buscar mecanismos para que entre dinero fresco al proceso económico. Y además de eso necesitamos también ver cómo logramos nosotros que los recursos con que cuenta el país no salgan, y si salen sea por la vía de comercio exterior para que retorne mayor cantidad de recursos. Ok, a ver, tú has puesto el dedo en la llaga, el tema de liquidez, es decir, pero el problema de liquidez en este momento está marcado porque dejó de ingresar recursos provenientes de las exportaciones petroleras, 5.000 millones de dólares netos, lo cual visibiliza que seguimos en una economía petrolera, y el de no contar con una economía no petrolera nos ha puesto en un momento de coyuntura complicada. El tema es, para esto el gobierno ha caminado en algunos espacios y ha tomado algunas medidas. Por ejemplo, desde el año pasado se aprobó la ley de asociación público-privada, que en teoría tenía que incentivar a la inversión extranjera para determinado tipo de proyectos que podrían dinamizar la economía. En ese sentido, este proyecto o esta ley que ya se aprobó, ¿qué incidencia ha tenido en estos tiempos? Sí, Carlos, es ahí donde tenemos nosotros un serio problema. No acaba de concretarse la alianza público-privada. Seguimos trabajando en reuniones, seguimos haciendo anuncios, se siguen teniendo buena voluntad de ambas partes, pero en la práctica no se concreta que el inversionista privado, tanto nacional como extranjero, vea esa opción real de tener un rendimiento adecuado para sus inversiones. Ok, entonces eso significaría que hay que poner el pie en el acelerador, pero uno puede poner el pie en el acelerador en tanto y en cuanto los objetivos generen consensos. El tema es qué líneas son las sensibles que no permiten que esa inversión extranjera o incluso la propia inversión nacional se enganche en esta dinámica de articulación pública y privada. Carlos, el hecho está en primer lugar en que si nosotros seguimos planteando cada cierto tiempo, y además hay algo que es cierto, por la situación que tiene el país es necesario que se haga un ajuste. Pero ese ajuste tiene que hacerse integralmente, no por parches. Mientras los inversionistas perciban que ese ajuste se hace con determinados impuestos acá, determinados ajustes por o cambios en las estructuras por esta otra parte, y no vamos a un acuerdo nacional real, que la alianza público-privada era la encargada de ponernos ese acuerdo nacional, nosotros no vamos a poder hacer los cambios estructurales que se requieren para poder atraer la inversión. Es decir, a tu criterio, entonces, no se ha llegado a comprender la manera de pensar y de visualizar las cosas de parte de los inversionistas. Ahora, pero lo cierto es que tenemos también otro tema, y es un tema que tiene que ver con la dolarización. Estamos en una economía dolarizada, por tanto tenemos que proteger la dolarización para mantenernos de una forma estable. Las salvaguardias se comenzaron a desmontar, tienen que desmontarse hasta el mes de junio, pero el tema es, hay que sustituir a las salvaguardias con algún otro mecanismo. Se habló del timbre cambiario, pero yo te pregunto, ese timbre cambiario que se ha hablado, pero que no se lo ha explicado a profundidad todavía, ¿no termina siendo una complicación para el acuerdo con la Unión Europea?
Yo creo que sí, y además ese timbre cambiario a la larga nos trae devaluación. Por tanto, nosotros, y es un mecanismo que se utiliza cuando se tiene moneda propia. Entonces, nosotros tenemos que entrar a analizar si estamos en una economía con un esquema monetario de dolarización, que no es más que tener una moneda dura, como tenemos con el dólar, que funcionando con tipo de cambio fijo, porque esencialmente lo tenemos que analizar así a la hora de hacer los análisis. Nosotros tenemos que llegar a decir, hay que buscar otra forma del paso de cómo atraemos dinero fresco al país. No, porque el timbre cambiario, ¿qué me hace? Me le da un proceso de reciclaje interno, donde me pone además a que un dólar valga más que otro. Y además de eso me trae el proceso de evaluación interna que te estaba planteando, que eso a la larga no es desarrollo, ni trae competitividad real. Ahora, pero el tema entonces, ¿cómo? Entonces nosotros... No, por favor, por favor. Sí, no, entonces Carlos, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos que pasar, como hicieron los países asiáticos hace 40, 50 años atrás, pasar de los procesos de la economía interna nacional de sustitución de importaciones en aquel momento con una economía, unas industrias nacientes como pudiéramos tener nosotros ahora, a la promoción de exportaciones. Nosotros tenemos que generar la forma en que nuestra producción nacional genere riqueza afuera para que traiga dólar fresco. A ver, pero vamos a eso, pues. Es decir, a ver, el tema de la industria nacional ha ido disminuyendo en su participación con el Producto Interno Bruto. Se ha generado una serie de condiciones, sin embargo, sí, todavía no Carlos, llega a una aclaración. Por favor. Cuando hablo de industria naciente y nacional, estoy hablando de ramas de actividad económica, de manera genérica, para que no se confunda con la manufactura. Correcto, yo estoy de acuerdo contigo, pero el tema es el siguiente. El tema es cómo hacer que esa industria nacional realmente comience a ser naciente con una visión de valor agregado que no solo sustituya importaciones a nivel local para impedir que la salida de divisas, sino que adicionalmente pueda significar mayor presencia en los mercados globales. Dos cuestiones importantes. Uno, ¿cuáles las dos ramas económicas más importantes que tenemos que impulsar? Son la agricultura con una agroindustria importante y el turismo como exportación en frontera, y crear zonas especiales de desarrollo turístico en nuestras fronteras con Colombia y Perú, para en esa vía nosotros lograr que en vez de salir nuestros productos, vengan a comprar nuestros productos acá en frontera, nos ahorremos costos y hagamos exportación en frontera y desarrollemos un área de turismo alrededor de las zonas fronterizas que tenemos. Pero tú hablas del tema de fronteras y ya estoy... no, todavía tengo tiempo, creo que todavía tengo 2 minutos, Fidel Márquez. Pero el tema es el siguiente, ¿cómo competir con Colombia en ese sentido cuando la economía colombiana también está bastante golpeada, producto de aquello ha devaluado el 60% acumulado con un impacto en la capacidad adquisitiva de los colombianos del 30%. Nosotros tenemos dólar, por tanto nos beneficiamos con el tipo de cambio colombiano, en consecuencia somos caros para un país como Colombia, por ejemplo. Por eso es que hablo de zonas especiales de desarrollo turístico en las fronteras, con condiciones y legislaturas especiales para ello, para incentivar la inversión en nuestra frontera y atraer por ese camino cosas que en estos momentos se van a Colombia. Ok, y el otro tema se nos aproximan las elecciones en el 2017 y te pregunto, los actores políticos que pretenden llegar al sillón de Carondelet ¿están entendiendo la coyuntura económica actual y están presentando propuestas reales, válidas, sólidas para poder salir de esta coyuntura complicada? Carlos, cuando encuentre el plan de desarrollo que nos propongan y la agenda de desarrollo que nos propongan los candidatos, me la hace llegar para poderla conocer.
Bueno, yo tampoco la he recibido todavía, mi querido Fidel, pero eso es parte del comportamiento cultural político del Ecuador, es decir, frasecitas, críticas, argumentos livianos, pero no hay propuestas integrales a través de una verdadera estrategia que nos permita consolidar un modelo de desarrollo independientemente de la ideología de estos actores. Y ahí es donde nosotros debemos tratar. Ahora, y te pregunto a ti, con esto termino, mi querido Fidel, tú eres rector de una universidad. ¿Dónde está la academia que también debería presentar propuestas en ese sentido, más aún en la coyuntura complicada que estamos viviendo, que no es solo del Ecuador, es de la región y es de la economía mundial? No, y las propuestas tienen que venir por los cambios estructurales, Carlos. Acuérdate que siempre hemos sido abanderados de que se deben hacer las propuestas apuntando hacia los cambios estructurales. Desgraciadamente, los cambios estructurales del gobierno de la Revolución Ciudadana, por las coyunturas externas o situaciones internas que se han presentado, no lograron concretarse con la velocidad con que se esperaba. Entonces, ahora acá tenemos nosotros que terminar de impulsar los cambios estructurales para dejar de depender del petróleo y no nos pasen situaciones como lo que nos acaba de pasar ahora con la liquidez. Estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero la academia también debería participar y aportar. Totalmente, no, es que la academia es la que tiene que poner los foros de discusión. Ojalá, ojalá, tú eres rector de una universidad, así que adelante. Fidel, muchas gracias. Ya empezamos. Bueno, veremos como Santo Tomás, ver para creer.